Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a un video más de cálculo integral. En este caso, quiero resolver y quiero que miren cómo resolvemos este tipo de integrales en donde involucra la función exponencial y una función trigonométrica en producto de funciones, en donde nuevamente pues podemos observar que no existe la forma de resolverlo por la sustitución normal, en donde la derivada de una de estas funciones no está dentro del integrando, y por ser un producto de funciones pues acudimos o nos valemos del método de integración por partes, ¿de acuerdo? Pero tiene esta integral o este integrando una forma de, por ser la función seno una función periódica, y además por ser la derivada del seno coseno y la derivada del coseno menos seno y la función exponencial en donde su derivada y su integral son la misma, digamos que tiene una forma recurrente de la integral, es decir, que cuando apliquemos parte nos vamos a encontrar con la misma integral. Entonces veamos el desarrollo o la solución de este tipo de integral. Muy bien, aplicamos entonces partes. Al aplicar partes, pues lo mismo, hacemos en su forma de sustitución lo que hemos venido haciendo, en donde llamamos u y llamamos a un dv, ¿no? Y aplicamos en este caso la misma forma de expresión. Entonces, y late pues nos dice que primero está la trigonométrica, que la exponencial, pues vendría aquí ser u igual a seno de a la función seno de x, u igual a la función seno de x. Y mi dv, lo mismo, entonces mi dv, pues la otra expresión que vendría a ser Euler a la x respecto a x. Euler a la x respecto a x. Muy bien. Entonces acá tenemos mi u y mi dv, lo mismo que hacemos pues en cualquier integral para resolver usando integración por partes. Listo, si quieres lo hacemos acá, en donde acá recordemos que requerimos es la derivada para u, entonces lo mismo, la derivada del seno, que es igual a coseno de x. Voy a escribirlo así para no demorarnos, coseno de x. Listo, y aquí recordemos que lo que hacemos es la integral para hallar v, entonces v va a ser igual, recuerden que es la integral de Euler a la x respecto a x, y la integral de Euler a la x pues ya sabemos que es Euler a la x. Aquí ya no voy a escribir nuevamente todo el proceso de que integro ambos lados, porque ya tengo por separación de variables. Simplemente ustedes aquí ya identifican que podemos integrar, ¿no?, para poder hallar el valor de v. Bueno, entonces aquí en la solución de la integral vamos a usar esa integración por partes en la fórmula de integración por partes. Entonces la bajamos acá un poco, aquí en la fórmula de integración por partes, pues aplicamos, entonces decimos u por v, vendría a ser Euler a la x, ¿cierto?, por la función seno de x. Listo, por la función seno de x. Entonces u por v menos la integral de v por du, menos la integral de v, que es Euler a la x, por du, que sería coseno de x, ¿no? Bueno, recuerden que aquí cuando derivamos, aquí es respecto a x, ¿no? Entonces aquí nos quedaría Euler a la x por coseno de x, aplicándole la cadena por respecto a x, ¿sí? Listo, entonces tenemos la integral aplicando integración por partes, es decir, que en primera instancia lo que obtenemos de esta integral es esta solución, pero observen algo. Aquí nuevamente aplicaríamos partes para esta integral. Entonces, inicialmente, bueno, voy a escribir aquí esta integral acá para que miremos lo que estábamos haciendo. Entonces observen, para esta integral estamos aplicando esta forma de integración por partes, ¿cierto? Ahora bien, acá para esta integral observen, ¿no?, que para esta integral necesito
nuevamente partes. Es decir que si yo voy a resolver esta integral, digamos que la voy a escribir acá, quiero resolver ahora esta integral. Para esa integral nuevamente vamos a aplicar partes. Para esta integral, observen acá, entonces aquí para esta integral, esta es la forma de partes, ¿no? O el u y el de v para poder hallar eh, o aplicar la fórmula de integración por partes. Entonces para esta integral, entonces también vamos a aplicar partes. Entonces, para esta integral, si vamos a aplicar partes, aplicamos lo mismo. Entonces para la solución de esta, o para la solución de esta integral, es lo mismo, vamos a decir que u sea la trigonométrica, que sea coseno de x, y aquí decimos du es igual a la derivada del coseno, que es menos seno de x respecto a x, ¿cierto? Menos seno de x respecto a x, y mi dv pues es nuevamente Euler a la x, ¿cierto? Euler elevado a la x respecto a x, listo, sería una ecuación diferencial, digo para esta integral, entonces nuevamente partes, y integramos, pues la integral me daría Euler a la x, listo, si resolvemos esta ecuación diferencial. Muy bien, entonces observen que para esta integral, estas serían mi u y mi v y mi dv. Bueno, si para no usar de notaciones quieren cambiar la notación de aquí, que no llama u sino otra letra, pues lo pueden hacer. Muy bien, entonces aquí vamos en que la integral, ¿no? Esta integral es igual, ¿cierto? Vamos en esto, a Euler, uy, aquí me quedó Euler a la e, perdón, es Euler a la x, ¿cierto? Listo, Euler a la x seno de x, entonces nos queda, vamos aquí, en la solución, vamos en este Euler a la x, vamos en este Euler a la x por el seno de x menos la solución de esta integral. Entonces, la solución de esa integral pues es aplicando también la fórmula de integración por partes para esto, en donde consideramos u coseno y v nos da Euler a la x. Aquí nos quedaría Euler a la x, Euler a la x por coseno de x, que sería u por v por coseno de x, ¿cierto? Menos, observen, ¿no? La integral de Euler a la x, entonces ojo, miren, Euler a la x por dx. Perdón, Euler a la x por du, o sea, Euler a la x por el menos seno de x, quiere decir que aquí cambiaría más, este más por este menos, observen el menos de la fórmula. Entonces aquí en este paréntesis angular estoy resolviendo esta integral por partes también. O sea que aquí u por v menos la integral de v por du, menos la integral de v por du, cuando decimos v por du, este menos con el menos de la fórmula de integración por partes cambia a positivo, entonces la integral, ¿sí? Entonces menos, cuando digo menos la integral de v por du, aquí me cambia este signo, repito, por este du, ¿no? Cuando digo v por du y por el menos de la fórmula de integración, pues nos queda positivo, v por du, que sería Euler a la x seno de x, Euler elevado a la x por el seno de x respecto a x. Listo. Bueno, muy bien. Entonces observen aquí, yo puedo quitar este paréntesis en la solución, ¿no? Y voy nuevamente a esto. Entonces digo control V va a ser igual. ¿Y por qué lo estoy trayendo siempre que la que estamos resolviendo es esta? Porque observen lo que ocurrió aquí. Como yo apliqué partes, ¿no? Dos veces, y aquí el hecho de que yo esté aplicando dos veces partes no me indica no me está indicando que deba o que pueda usar el método tabular, ¿no? Recuerden que si aquí yo tengo una forma de polinomio y con alguna de estas dos funciones, ¿no? Entonces aquí no tengo polinomio, sino que tengo el producto de dos funciones, en donde se vuelve recurrente, es decir, que si yo sigo aplicando, observen que si sigo aplicando aquí partes,
¿no? Pues volvería a esta integral. Y si en esa integral vuelvo a aplicar partes, llegaría a esta integral. Entonces está haciendo una forma recurrente de la integral, se llama, en donde vuelvo a la misma integral. Pero si vuelvo a la misma integral y tengo una forma de ecuación, porque aquí es esto, si digo que esta integral es igual a esto, pues obtengo una forma recurrente en donde si llego a la misma integral, pues puedo transponer términos, como cuando resolvemos una ecuación. ¿Cómo transponemos términos? Pues aquí en este caso, si yo resuelvo esta integral, que llegué a la misma integral, puedo transponer términos, es decir, que esta la puedo pasar al otro lado a sumar. Entonces, ¿en dónde iríamos si yo quito este paréntesis? Euler a la x por el seno de x menos, quito paréntesis, Euler a la x coseno de x más este menos por este más, aquí este menos por este más me da menos, ¿cierto? Entonces me da menos la integral menos la integral de Euler a la x por el seno de x, ¿de acuerdo? Aquí es donde quiero que observen que, bueno, cuando cambiamos el signo, ojo, si me hubiese aquí dado negativo, pues, perdón, positivo, pasaría al otro lado negativo y se anula, entonces pues ahí digo que no tendría solución, pero bueno, aquí por ser una forma recurrente sí tendría solución. Y la solución, repito, acá es que en esta integral pues vuelvo a la misma integral y puedo hacer, por ser una ecuación, una transposición de términos. ¿Qué quiere decir esto? Que observen que si al lado izquierdo yo tengo esta integral y al lado derecho tengo la misma integral, puedo agruparlas porque son semejantes. Es decir, que esta integral que está restando pasaría al otro lado a sumar, es decir, nos queda más esa misma integral, porque esta que estaba restando pasó a sumar. Si pasa a sumar, pues nos queda simplemente dos veces la misma integral. Y al lado derecho, ¿qué nos queda? Nos queda Euler a la x, que si quieren pueden factorizarlo o lo pueden dejar así. Nos quedaría Euler a la x por el seno de x menos Euler a la x por el coseno de x. Euler a la x por el coseno de x, ¿cierto? Y esta integral pues simplemente pasó ¿a qué? A sumar al otro lado, y aquí como ya integré, pues puedo escribir más la constante de integración, ¿cierto? Bueno, ahora si yo ya hice ese despeje, vemos si acá me alcanza. Si yo ya hice ese despeje, si ya hice ese despeje, o sea, o esa transposición de términos, no despeje, pues observen que al lado izquierdo tengo dos veces la misma integral, o sea, aquí tengo una vez esta integral más una vez la misma integral, pues lo que obtenemos es dos veces la integral, ¿cierto? Observen, obtendríamos dos veces la misma integral. Y al lado derecho, ¿qué nos quedó? Pues al lado derecho nos quedó Euler a la x, entonces igual a esta expresión que nos quedó aquí al lado derecho. Pero ahí no nos queda resuelta la integral. Observen que este 2 lo puedo pasar aquí a dividir, o sea que nos quedaría un medio de esta integral o todo dividido entre 2, pero aquí pues para dejar este c medios, o sea que este c dividido en 2, o sea que recuerden que si c es un número real y yo aplico alguna de las operaciones elementales en los números reales, pues sigue siendo un número real. Es decir, si un número real es un número real, sigue siendo un número real. Si lo multiplico por un número real, sigue siendo un número real. Si lo divido por un número real, sigue siendo un número real, ¿no? Axioma de los números reales. Es decir, que si este 2 pasa aquí a dividir, pasa a dividir a esta función y además pasa a dividir a esta función, perdón, a este número real. Entonces, C medios, si C es un número real y lo divido entre 2, pues sigue siendo un número real. Como mi objetivo es encontrar la solución de la integral, observen que en este caso ya podría encontrar la solución porque puedo despejar este 2 que pasaría al otro lado a dividir y ahí encontraría la solución de la integral.
Entonces la solución de la integral Euler a la x, ¿cierto? Entonces esta integral ya encontraría su solución, que digo, igual a la solución de la integral, donde este pasaría a dividir. Es decir, aquí lo puedo escribir como un medio, ¿cierto? Como un medio, porque pues el 2 pasa a dividir, Euler a la x por este Euler a la x por el seno de x, menos, aquí también un medio, menos un medio, Euler a la x por coseno de x. Euler elevado a la x por el coseno de x. Más la constante de integración. Menos un medio Euler a la x por coseno de x más la constante de integración. ¿Por qué este seno lo escribo como c medios? Repito, porque en este caso, si este 2 lo paso aquí a dividir, es como si yo estuviese multiplicando un medio por c, ¿sí? Y un medio por c, pues sencillamente sigue siendo una constante de integración, que la dejo en términos de esa sola constante de integración. Es decir, que puedo también esta expresión de dejarla sobre 2 más c. Entonces observen que van a encontrarse con algunas formas de integral en donde decimos que es una forma recurrente, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué recurrente? Porque si mi integral inicial es esta y en el momento de la solución yo llego a la misma integral, observen cuando apliqué aquí partes y aquí también apliqué partes, ¿no? Observen que aquí apliqué partes acá para esta integral y en esa forma de aplicar dos veces partes llegamos a la misma integral, en donde si estoy resolviendo esa integral puedo transponer términos y de ahí despejar la solución de la integral, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado en donde está dependiendo de si aquí yo tengo un 2x, si aquí yo tengo seno de 3x, por ejemplo, ¿no? Entonces, por composición de funciones, pues tendría que tener cuidado. Entonces, un ejercicio podría ser, digamos, ustedes que para aplicar, digamos, la composición de funciones, que aquí trabajan el mismo ejercicio haciendo aquí, por ejemplo, 2x y aquí seno de 3x, ¿sí? O aquí seno de menos x, perdón, Euler a la menos x y aquí seno de un medio de x. Bueno, en donde hay que tener cuidado para la regla de la cadena, por regla de la cadena, o sea, porque existiría esa composición de funciones. Entonces, cuando hacen la integral, pues aplican esas constantes y lo mismo cuando hacen la derivada, aplicar la derivada usando regla de la cadena. Entonces, hay que tener cuidado dependiendo de los valores que nos den. Es decir, que aquí, si digamos aquí yo tengo estos coeficientes y cambio, aunque repito, deberían hacerlo como ejercicio y cualquier duda, pues por Skype ya saben que pueden comentar la solución del ejercicio. Entonces, por ejemplo, que aquí pueden cambiar por un 2 y aquí pueden cambiar por un 3x, o sea, que aquí sea Euler a la 2x y que aquí sea seno de 3x. Entonces, nos vamos a fijar que aquí cuando transponemos términos, aquí ya no nos va a quedar 2, ¿no? Este 2 tendría que cambiar en términos de esos coeficientes que tiene el Euler a la x y que tiene el ángulo de la función trigonométrica, ¿no? Entonces sería como un ejercicio para que ustedes practiquen y puedan socializar por Skype. Bueno, muy bien muchachos, esto sería todo por este video en donde quería mostrar que la solución de estas integrales en donde es recurrente, pues lo que hacemos es una transposición de términos en la integral para poderla despejar y poder hallar el valor que queremos en la integral.